Doctor, buenas tardes, se le escucho. Ok. ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctor, sí se ve. Muy bien, jóvenes. Hoy día vamos a hablar de dengue, Zika y chikungunya. Es una clase muy importante, especialmente por el dengue. El dengue que está cobrando varias muertes en el país, que en comparación con otros países, pues que no tienen tanta mortalidad. Nosotros sí. Parece que no estamos haciendo un buen manejo del dengue. Son infecciones pues que décadas atrás no habían, ¿no? Son emergentes en nuestro país. Vamos a hablar ampliamente del dengue, luego hablamos de una manera muy resumida sobre Zika y chikungunya. Comenzamos con el dengue. Pues es una enfermedad febril causada por el virus del dengue, ¿no? Es un arbovirus del género Flavivirus transmitido por mosquitos Aedes aegypti, Aedes albopictus. Acá está la estructura del virus. Ven que tiene un ADN, ARN monocatenario que está y tiene una cápside con proteína C, proteínas M de membrana en la cubierta y una proteína E de envoltura. Existen cuatro serotipos del dengue, el serotipo 1, 2, 3 y 4, los cuales circulan en las Américas, ¿no? Muchos de manera simultánea, como vamos a ver en nuestro país, y todos estos serotipos son capaces de inducir dengue grave. Acá está los genotipos circulantes en el Perú. Como ven ustedes, ingresaron todos al Perú y actualmente, como vamos a ver, está generalmente el serotipo 1 y 2. Está la fecha de ingreso desde 1990. Estos son la distribución de los serotipos eh, según los casos que se presentaron el año pasado. Como ven ustedes, son tres serotipos que circulan, casi 50% el serotipo 1, 50% serotipo 2, y algunos casos en Lima, el serotipo 3. Dentro del serotipo 1, el genotipo 5 es el que está circulando, y dentro del serotipo 2, el genotipo cosmopolitan es el que está circulando. El mosquito Aedes aegypti, pues es el que generalmente transmite estas infecciones. Está presente en las Américas, casi en todos los países excepto Canadá y Chile continental. Es un mosquito, como sabemos, doméstico, ¿no? Es el zancudo que le llamamos nosotros. Vive dentro de las casas o cerca de ellas y se reproduce en cualquier recipiente que pueda contener agua. Acá está la distribución de la Aedes aegypti a nivel nacional, actualizado hasta el 2023. Ven que está prácticamente toda la selva baja, buena parte de la selva alta y prácticamente toda la costa central y costa norte del Perú, que son los sitios donde actualmente hay dengue. El dengue pues se presenta una gama de con varios síntomas, los cuales pueden ser muy leves, inespecíficos, pero también pueden llegar a ser graves y pues incluso ser mortales. No hay medicina específica, el tratamiento realmente es soporte. Lo más importante en dengue con signos de alarma, dengue grave, es la hidratación con solución salina. Y el dengue, como van a ver ustedes en un gráfico posterior, es estacional.
Generalmente se presenta en la estación de verano-otoño, ¿no? Que nuestro país coincide con el primer semestre del año. Acá vemos las fases de cómo se produce la respuesta inmune en el virus dengue. En el dengue, la infección viral puede ser severa, desarrollando realmente un shock séptico viral, es decir, en la cual la severidad está dado más que todo por la respuesta inmune amplificada. Aquí vemos en el cuadro, por ejemplo, que durante la primera semana hasta la 10ª semana se produce la, la infección diseminada, acá se dan los síntomas, la viremia, y esto coincide con una respuesta inmune inespecífica, interviniendo los interferones y la actividad de las natural killer. La respuesta ya inmune, adaptativa, se da generalmente ya después de ella, después de la semana generalmente, y esta puede ser mayor y más precoz cuando es una infección secundaria, es decir, cuando ya tuvo dengue. Cuando ya tuvo dengue, hay memoria, entonces la respuesta inmune aparece días antes y es más intensa. Entonces, como es más intensa la respuesta inmune en la infección secundaria, pues hay más posibilidades de producir dengue grave, dengue hemorrágico y poder ser mortal, ¿no? Esta es la fisiopatología. Como ven ustedes, el virus ingresa por la picadura del mosquito, mosquito. Luego infecta las células inmunitarias locales, como las células dendríticas, mastocitos. En ellos se reproduce, luego ellos lo llevan a los glóbulos, a los ganglios linfáticos, donde amplifican su reproducción, y esto induce pues la liberación de diversas citoquinas, las cuales van a producir disfunción endotelial, que es lo que marca la severidad del dengue, ¿no? El dengue, la inflamación que genera, la inflamación generada por estas citoquinas, afecta principalmente a la función endotelial. Existe una disfunción endotelial, y lo cual produce pues extravasación de plasma, y de ahí viene el shock. Si el plasma se extravasa, se produce hipovolemia, y la hipovolemia va a producir hipoperfusión orgánica, y eso puede llevar a la muerte. Entra en shock el paciente. Entonces, es por eso importantísimo la hidratación del paciente, mantenerlo bien hidratado, adecuadamente hidratado, para que no llegue a la hipoperfusión orgánica y el fallo multiorgánico y la muerte. Asimismo, el virus también puede afectar directamente a los diversos órganos. Por ejemplo, puede producir una hepatitis, ¿no? Per se, una encefalitis per se, ¿no? Sin mediar necesariamente la disfunción endotelial. Entonces, que queda claro este concepto, la severidad del dengue está principalmente dado por la disfunción endotelial que se produce por la acción de citoquinas proinflamatorias. No es tanto por la leucopenia, no es por la plaquetopenia, no se mueren generalmente de hemorragia, sino es la disfunción endotelial que lleva el shock hipovolémico y la falla multiorgánica. Acá tenemos un cuadro y vemos las 3 fases del dengue. Hay una primera fase febril, que suele durar entre 3 a 7 días, en la cual pues hay fiebres altas, mucho malestar general, puede haber mialgias, artralgias, puede haber un rash también. Se habla mucho de dolor retrocular, aunque yo no lo he visto mucho en mis pacientes. Más que todo es fiebre alta, dolor de cabeza, malestar general, hiporexia, ¿no?
es en esta fiebre que están en este momento que están con fiebre alta, no es el momento más peligroso. El momento más peligroso ocurre generalmente en las primeras 48 horas después de haber desaparecido la fiebre. Ahí se produce la fase crítica, el momento en el cual se produce la disfunción endotelial. Entonces, ahí el paciente puede entrar en shock, ahí puede fallecer, ¿no? A veces el paciente piensa que como ya no hace fiebre, ya se libró de la enfermedad y va a estar bien, pero no, está entrando a la fase de peligro, a las 48 horas de peligro que puede tener este shock por dengue. Luego de pasar a la fase crítica, que generalmente son 48 horas, después del último pico febril, se produce la fase de recuperación, en la cual se produce una reabsorción del tercer espacio, del líquido que ha pasado al tercer espacio, y se normalizan las alteraciones de laboratorio. Las plaquetas que cayeron van a ir normalizándose, el hematocrito que estaba alto va a ir disminuyendo a valores normales, asimismo las transaminasas también, que suelen elevarse por la hepatitis inducida por el dengue, comienzan a normalizarse, así como la leucopenia. Este cuadrito, téngalo muy en cuenta. En marzo de este año ha salido una nueva guía, una nueva norma técnica del Ministerio de Salud sobre el dengue. Marzo de este año, hace cuestión de 2 meses. Se la voy a pasar junto con el delegado de la sede, para que la tengan. Y bueno, es norma, ¿no? Es norma, es ley. Entonces tenemos que conocerla, saberla, ¿no? Y voy a sacar mucha información de ahí. He sacado mucha información para la clase, ya que eso tenemos que conocerlo, pues es norma. Entonces, estas son las tres consideraciones que hay que tener en dengue. ¿Es un dengue sin signo de alarma? ¿Es un dengue con signo de alarma? ¿O es un dengue grave? ¿Qué es un dengue sin signo de alarma? Es cuando el paciente vive o estuvo en una zona de transmisión de dengue, ¿no? Y tiene una fiebre menor o igual a 7 días. Y presenta 2 o más de los siguientes síntomas, que son cefalea, mialgias, atraquias, dolor ocular o retocular, náuseas o vómitos, rash o lo mismo exantema y leucopenia. Entonces, un niño, por ejemplo, que vive aquí en Lurín en tiempo de dengue, ahorita el dengue ya ha bajado bastante, ¿eh? Digamos que hace un mes vivía en Lurín, venía con fiebre de 4 días y tenía artralgias y tenía náuseas y le tomo un hemograma, tenía leucopenia, ¿no? Nada más. No tenía otro signo de alarma. Tiene un dengue sin signo de alarma, ¿no? Y es dengue probable porque aún no le he tomado sus exámenes de laboratorio que lo confirman. Asimismo, acá hay un acápite, dice, todo niño con fiebre sin foco aparente, que tenga menor o igual a 7 días de evolución, o sea, 7 días de fiebre, que vive o estuvo en zona de transmisión de dengue. Lima, por ejemplo, ha sido toda zona de transmisión de dengue, excepto la parte alta. También es considerado dengue sin signo de alarma. Lo que pasa es que los niños a veces no te dicen me duele la cabeza, no te dice tengo mialgias ni artralgias, solo hacen fiebre y lloran, y están fastidiados y nada más. Entonces, en tiempo de dengue en nuestro país, que es el primer semestre del año, un niño que tenga fiebre y solo fiebre nada más, piensen en dengue, ¿no? Tomen sus exámenes para orientarte si es dengue, ¿no? Ya vamos a ver ahora qué exámenes hay que tomar. Ahora, si estos niños que viven en esta zona, que están con fiebre, presentan algún signo de alarma de los que está acá, es un dengue con signo de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Dolor abdominal intenso y continuo, o dolor a la palpación del abdomen, vómitos, pero no un vómito ni 2 vómitos, son vómitos persistentes, frecuentes, recurrentes. Ha vomitado 8 veces hoy día, por ejemplo. O tiene acumulación de líquidos, por ejemplo, ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico.
presenta sangrado de mucosas o piel. Frecuentemente lo que he visto este año ha sido epistaxis. Vienen por epistaxis. Estado mental alterado, somnoliento, irritabilidad, decaído, letargia. He visto varios niños con letargia. Están tirados, no quieren nada, no quieren ni levantarse, no quieren ni comer, fatigados. Hipotensión postural, lipotimia, aumento del hematocrito, ¿no? Para lo cual tienes que tener al menos 2 muestras para compararlas, ¿no? Por ejemplo, ayer vino con tomó un hematocrito que estaba en 40, hoy día viene y le tomas un hematocrito está en 50. Está yendo mal. Está perdiendo líquido intravascular. Se está hemoconcentrando, es decir, que puede entrar en falla multiorgánica. Hay un signo de alarma. La hepatomegalia también es un signo de alarma, cuando este es mayor de 2 centímetros del reborde costal. ¿Y cuándo es un dengue grave? Cuando ya entren signos de shock hipovolémico. Signos de shock hipovolémico, ustedes ya saben cuáles son. Pulso débil o ausente, pulso periférico débil o ausente, esté muy taquicárdico, que tenga extremidades frías, el retorno capilar, hay un error, es mayor de 2 segundos, presión del pulso menos de 20, o que ya de plano tenga hipotensión. Asimismo, el sangrado grave también sería, por ejemplo, una hematemexis, metorragia voluminosa, que haya melena, sangrado del sistema nervioso central, y el compromiso grave de órganos también. Por ejemplo, que tenga transaminasas, el TGO, el TGP más de 1000, que tenga una alteración permanente de la conciencia, una encefalopatía por dengue, que esté convulsionando o que tenga miocarditis. Vamos. En las transaminasas que se elevan en dengue, les comento, generalmente la que se eleva más es el TGO, el TGP. Pueden llegar a miles, ¿ah? Como dice ahí el cuadro. Este año he pasado a 2 niños a UCI porque tenía transaminasas más de 1000. Bueno, esto es lo mismo que acabamos de comentarles, sino que está un poquito más amplio. No lo voy a entretener, que son 75 diapositivas. Lo mismo acá, caso probable. Y lo del dengue grave que les acabo de comentar, ¿no? Ahora, ¿qué factores de riesgos hay para que haga dengue grave, o antes llamado hemorrágico? En primer lugar, el virus dengue, el serotipo 2 del dengue, es que se relaciona más y es el predominante en el Perú. Los genotipos, dentro de los serotipos hay genotipos, los genotipos asiáticos, que más, y que él haya tenido anteriormente la infección por algún serotipo de dengue, ¿no? O sea que ahora, si se vuelve a infectar, sería una infección secundaria por otro serotipo. Las reinfecciones de dengue son siempre por otro serotipo, porque hacen inmunidad de por vida al serotipo que ya tuvo. Por ejemplo, si tengo un niño que tuvo dengue este año por un serotipo 2, el próximo año no le puede dar por 2, nunca le va a dar por 2 el próximo año. Le dará por serotipo 1, serotipo 3 o serotipo 4. Y como le da por segunda vez, ya su sistema inmunitario está preparado, advertido, y su respuesta inflamatoria va a ser intensa y puede esto producirle pues shock hipovolémico y tener un dengue grave. Eh, los casos confirmados de dengue es pues cuando ya logramos identificar el virus, sea por una prueba molecular, o detectamos el antígeno NC1, que para nosotros es de gran ayuda porque sale positivo los 5 primeros días de enfermedad, o en todo caso detectamos por exámenes serológicos IgM para dengue, ¿no? En estos pacientes.
y también pues por otros medios como cultivo o histopatología. Y existe una clasificación que se llama confirmación por nexo epidemiológico del dengue, la cual solo se aplica en una situación de brote o epidemia de dengue, como la que hemos tenido este primer semestre. Y se considera confirmado por nexo epidemiológico a todo caso probable de dengue eh, que, que el paciente haya estado dentro de los 200 metros del lugar, que en los próximos 200 metros eh, donde el paciente se pudo haber contagiado o donde vive, haya casos confirmados de dengue en las últimas 2 semanas. Sin embargo, este diagnóstico de confirmación por nexo epidemiológico no es válido cuando el paciente ya requiere estar hospitalizado, cuando el paciente tiene ya signos de alarma y dengue grave, porque en estos casos de signo de alarma y dengue grave, pues hay que hacerle de todas maneras sus exámenes de laboratorio. Bueno, el caso descartado de dengue es pues cuando ya después de había realizado pruebas para el dengue, estos han salido negativos y su condición clínica tampoco ha sido compatible. Estos son los CIE-10 para el dengue. En el cuadro clínico vamos a ver que el dengue tiene una intensidad variable, la fiebre es lo más importante en estos pacientes, puede haber también, como ya se dijo, cefalea, artralgias, dolores musculares, exantema, prurito, raramente alteración del gusto, gastritis, diarrea y vómito. En los niños, la fiebre puede ser la única manifestación que presente, ya lo dijimos. O en todo caso, a veces se presenta con un poco de diarrea y pensamos que es una infección intestinal y no es dengue. No se confunda. En niños también puede haber la orofaringe ligeramente eritematosa y pensamos que es una faringitis y no es dengue. Entonces, no se confundan. En los niños el dengue puede presentarse con un poco de diarrea, tal vez con un poco de tos, con una garganta un poco inflamada. No se confundan. No estaría de más pedirle un antígeno NS1 en estos casos. O en todo caso, exámenes de sangre que nos ayudan a orientarnos al diagnóstico. ¿Qué exámenes, por ejemplo, en mi hospital? Por ejemplo, cuando pedimos un antígeno NS1 para confirmar el dengue, generalmente a veces se demoran 24 o 48 horas en salir. Entonces, ¿qué hago con el paciente en ese momento en la emergencia? Que parece dengue. Le pedimos generalmente un hemograma y transaminasas. Y lo clásico que sale es una triada de laboratorio ahí, que orienta fuertemente dengue. Sale en el hemograma leucopenia, generalmente con neutropenia, plaquetopenia, y las transaminasas salen elevadas a predominio de TGO. Esa triada de laboratorio la han tenido prácticamente todos los pacientes que he tenido hospitalizados este año con dengue, que han sido como, creo que 50 o más. Eso te puede ayudar a sospechar del dengue. ¿Qué más? Bueno, claro, la presencia de otros casos confirmados de dengue, pues en el entorno del niño ayuda a incrementar la sospecha, ¿no? Si ha tenido la tía, el hermano con dengue, pues si el niño está con síntomas parecidos, parece que es dengue. La radiografía, la ecografía abdominal se usa ya cuando uno sospecha que hay derrames en cavidades serosas, ¿no? Ya dijimos, derrame pleural, pericarditis, ascitis, los cuales aparecen en dengue grave. O en todo caso se puede ver engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, ¿no? Lo cual se piensa que sería la causa del dolor abdominal. La gran mayoría de niños que hospitalizados se han hospitalizado por dolor abdominal como signo de alarma, han sido el dolor abdominal intenso y los vómitos repetitivos. En primer lugar. En segundo lugar, la epistaxis. Esos han sido los signos de alarma que han presentado los pacientes. En la evolución de los pacientes hay que estar atentos a que se produzca un compromiso grave de los órganos.
Por ejemplo, si nos pasamos del líquido, puede haber un edema pulmonar, o en todo caso, por injuria pulmonar aguda directamente por el dengue, puede haber pues, desaturación de oxígeno, requerir oxigenoterapia, puede haber insuficiencia hepática aguda, miocarditis, la cual va acompañada de bradicardia, contradictorio con la mayoría de miocarditis que van con taquicardia. El shock en dengue es hipovolémico, como lo dijimos, por la extravasación del plasma, y este shock casi siempre va precedido de algunos signos de alarma. Por eso es importante con signo de alarma ya hospitalizarlo y tenerlo bajo monitoreo, expectante a la aparición de complicaciones para tratarlas a tiempo y que tenga mejor pronóstico el paciente. El objetivo del programa del dengue, de tratar un niño con dengue, es que no se muera nadie. Y a eso se puede llegar, pero hay que estar preparados para atenderlo, hay que tener los recursos, hay que tener la capacidad. En mi hospital hemos tenido muchas veces, no teníamos cama, donde poner más pacientes con dengue. Hay que tener recursos, pues. Espacio, capacidad nuestro sistema de salud lamentablemente es muy deficiente y pues creo que carece de muchas cosas y ese es un factor también para la elevada mortalidad que estamos teniendo. Acá tenemos el exantema, que no siempre aparece, pero cuando puede aparecer. Por ejemplo, en la fase aguda, la fase febril, puede aparecer una erupción, como ven ustedes ahí. Máculo eritematosa, máculo papular eritematosa, generalmente pruriginosa. Y luego pasan los días y pueden coalescer, dejando ya un eritema, como ven en el lado derecho, continuo, dejando solamente pequeñas áreas de piel sin afectar, lo que clásicamente le dicen mar rojo con islas blancas. Es muy característico. Signo de Harman. Es pruriginoso, ¿eh? Demora algunos días. Bueno, la prueba de torniquete es una prueba que ya se está desaconsejando bastante. Se podría usar cuando hay duda si lo que estamos frente a un dengue, ¿no? En la cual, pues, el paciente se infla el manguito de medición de presión arterial hasta el punto medio entre la presión sistólica y diastólica, se le mantiene ahí 5 minutos y luego se retira y se examina, pues, al paciente, ¿no? Si tiene 10 o más petequias en un área de una pulgada cuadrado, se considera que es torniquete positivo. Sinceramente no lo estamos haciendo en mi hospital. Creo que hay otros datos más fiables que estamos ante un dengue. En el cuadro clínico, como ya dijimos, la reinfección por otro serotipo diferente puede causar dengue grave. Entonces, los pacientes que ya tuvieron dengue años anteriores, pues tienen que ser evaluados de manera cercana, un seguimiento estricto. Si se van de alta, tienes que citarlo cada 24 horas a tomar los nuevos exámenes. Tienen que conocer muy bien los signos de alarma. Algunos pacientes en la fase de recuperación presentan alguna infección bacteriana sobreagregada, lo cual pues se trata con antibióticos. No he tenido un paciente con eso, solo uno que pasó a UCI, hizo derrame pleural, pero el derrame pudo haber sido aséptico. Bueno, en UCI le pusieron antibióticos. Eh, Muy bien. Se debe vigilar la aparición de complicaciones como dificultad respiratoria, derrame pleural, como ustedes saben, es signos de dengue grave. Y en la fase de recuperación hay que estar atentos a que nos pasemos de líquidos. Ya cuando el paciente ha superado las 48 horas de estar sin fiebre, ya está en fase de recuperación, entonces ya no le pongas tanto líquido. Si le sigues poniendo mucho líquido, se va a sobrehidratar y pues puede hacer hipertensión, edema pulmonar, quemosis.
Muy bien. ¿Qué particulares tiene el dengue en el recién nacido y en el lactante? Los anticuerpos maternos se transmiten al recién nacido y le dan protección contra el serotipo que tiene la madre, pero asimismo incrementa el riesgo de infección grave si el recién nacido se expone a un serotipo distinto durante la fase. La gravedad del recién nacido con dengue es independiente de la gravedad de la enfermedad de la madre. Generalmente los recién nacidos cursan asintomáticos. Eh, Puede haber dengue congénito, que el niño ya nace con dengue, o un dengue adquirido en la etapa postnatal, y los cuales desarrollan un cuadro clínico muy parecido. Puede desarrollar fiebre, exantema, enopatías, petequias, hepatomegalia, o pueden evolucionar sin ninguna complicación, pero también pueden evolucionar a una sepsis, a un cuadro de sepsis. Y puede haber mortalidad, ¿no? Es raro en el menor de un año, es relativamente raro que el menor de un año tenga dengue, pero cuando les da, puede ser más severo que un niño más grande. Solo un paciente, de los 50 pacientes o más que he tenido hospitalizados este año, solamente uno era menor de un año y fue a UCI. Fue grave. Muy bien. El diagnóstico diferencial, pues, hay que plantearlo con diversas enfermedades. Principalmente hay que tener en cuenta que el cuadro clínico y laboratorial del dengue se parece mucho a otras arbovirosis como la chikungunya y el Zika. Entonces hay que plantearlo ese diagnóstico diferencial. Asimismo, como el dengue se puede presentar como una fiebre sin foco claro, pues hay que hacer diagnóstico diferencial con otras causas de fiebre sin foco, ¿no? Como la leptospirosis, la influenza, el COVID, en áreas endémicas malaria, sarampión, estropeen, menos mal que no hay, rubiola, bueno, fiebre tifoidea, fiebre amarilla, en la costa no hay, enfermedad menicococcémica sí es importante, y yo agregaría acá, pues, la pielonefritis, ¿no? Pero eso, bueno, claro, fácilmente se descarta, pues, con un examen completo de orina. Eh, Asimismo, sepsis, displasias sanguíneas. Y si el paciente viene en shock, puedes plantear en dengue grave por shock, plantear otras causas como embarazo ectópico en adolescentes, hemorragias digestivas, por la melena, una meningococcemia por el exantema en piel, y la fiebre y el vómito, y el shock séptico por alguna otra bacteria, ¿no? En este cuadrito vemos que de estas tres arbovirosis, dengue, chikungunya y Zika, vemos que todas producen fiebre, todas producen erupción, todas producen artralgia, todas producen mialgia, cefalea, ¿cierto? Pero hay algunas características que los diferencia un poco, ¿no? Por ejemplo, el Zika. En Zika la erupción puede comenzar el primer, segundo día y es más intensa. Y la conjuntivitis en Zika es más llamativa. La chikungunya por artralgia y artritis. Especialmente artritis, es la única que te produce artritis, la cual puede llegar a ser crónica. Y en el dengue, el único que te lleva al shock, pues ese es el dengue, ¿no? Al shock séptico viral. El único que te produce hemorragias, pues es el dengue. Este es del UpToDate. Y este es un cuadrito diferencial de la guía MINSA de este año, en la cual pues ven ahí el exantema, por ejemplo. En el dengue aparece del quinto al séptimo día generalmente, en la chikungunya un poquito antes, segundo o tercer día, y en el Zika desde el primer día. Eso que es una característica importante. Después hay otros, lo demás se parecen mucho. El shock, como le digo, es siempre en dengue. La leucopenia puede haber en las tres, pero es más marcada, mucho más marcada pues en el dengue.
La proteína C reactiva eh, está normal en dengue, dice, yo he visto elevadas, ¿ah? Está elevada en chikungunya y también en Zika. Y el hematocrito elevado es un signo de alarma en dengue y es muy rara, poco frecuente en Zika y chikungunya. Y una consideración especial, tal vez importante, es que el dengue tiene mucho más riesgo de muerte que las otras dos, que la chikungunya puede evolucionar a una artropatía crónica, es su característica, y el Zika, el riesgo de infección congénita y de síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué infección congénita? Generalmente esos niños pues con microcefalia, ¿no? Esa epidemia de microcefalia que hubo hace unos años en Brasil. Sobre los exámenes auxiliares, bueno, en un paciente fallecido se puede tomar muestras para exámenes anatomopatológicos de los órganos. Las imágenes, le dijimos, ecografía, radiografía para confirmar la extravasación de plasma a las cavidades. Examen laboratorio, se pide claramente, claro, para confirmar, pero el diagnóstico es fundamentalmente clínico del dengue. ¿Qué examen se pide? Generalmente es suero sanguíneo, y si el paciente tiene menos de 5, menor o igual a 5 días de fiebre, pues la prueba a realizar es una prueba molecular, un PCR, o un ELISA para antígeno NS1. Lo que tenemos acá más disponible es el ELISA para antígeno NS1. Si el paciente tiene más de 5 días de fiebre, pues se realiza un ELISA para IgM para el virus. Acá está lo que acabamos de comentar. Y estos son cómo evolucionan las inmunoglobulinas en dengue, ¿no? Ante una infección aguda, pues se eleva prontamente la inmunoglobulina M, pero y luego decae. Si hay una infección secundaria, se vuelve a elevar, pero no tanto. La inmunoglobulina G generalmente demora un poco elevarse, luego se mantiene alta en el tiempo, y ante una infección secundaria se eleva aún más que la anterior. Los primeros 5 días se puede aislar el virus, por eso las pruebas de PCR en suero son importantes. Y también asimismo se puede aislar el antígeno NS1, ¿no? En una prueba de ELISA, primeros días. Muy bien. Si la persona tiene un resultado negativo para dengue, hay que plantearle diagnóstico diferencial con otras arbovirosis, como ya dijimos, chikungunya, Zika, Mayaro, entre otras, ¿no? En nuestro país hay chikungunya y Zika. Vamos a verlo más adelante. Deberíamos tener las pruebas para detectar y descartar su presencia. ¿Y cómo está el dengue en el Perú? Fíjense qué terrible hemos sido, ¿no? Hemos ido empeorando cada año a partir de 2019. Bueno, 2019-2020, a pesar de la pandemia, hubo casos de dengue, luego se ha ido elevando. El año pasado fue un año el peor que tuvimos, pero este año ha sido aún peor, mucho más casos. Acá tienen, por ejemplo, un cuadro comparativo entre los últimos 4 años. Fíjese que la aparición del dengue, como dijimos, se da generalmente el primer semestre del año. El año pasado, la pirámide se, eh, se prolongó hasta julio, ¿no? Este año ya ha caído, está cayendo bastante. Probablemente tenga que ver con un factor climático, ¿no? El año pasado casi no hubo invierno, pero ahorita ya se siente un frío importante, ¿no? Acá la evolución de las disfunciones.
Tomando en cuenta las primeras 19 semanas del año, de estos últimos 5 años, vemos cómo las disfunciones han ido incrementando. ¿Y qué departamentos se ven más afectados? Acá tenemos a Lima en primer lugar, seguido por La Libertad, Ica, Piura, Ancash, Lambayeque, Callao, Tumbes. Hasta ahí verán ustedes que son los departamentos de la costa central y norte. Todos ellos son los que encabezan los casos de dengue. De ahí siguen los, este, eh, departamentos de la selva. San Martín, Loreto, aquellos departamentos de la sierra que tienen selva también, ¿no? Y aquellos departamentos andinos, pues que no tienen selva, están con casi no tienen casos, ¿no? O en todos casos aquellos que están en la costa sur, no hay casos. Acá tenemos un cuadro. Este es con los datos hasta la semana 19. Ustedes saben que el año tiene 52 semanas. Vemos acá que es toda la costa centro y norte, ¿no? Los afectados. Y asimismo los departamentos de la selva. Afecta a toda la pirámide poblacional, tanto hombre por mujer es casi igual. ¿Y en quiénes es más grave? ¿Quiénes tienen mayor porcentaje de letalidad? Generalmente son los adultos mayores. A ellos hay que cuidarlos más. Y la afección actualmente, el dengue en este año no se ha dado igual en todo el departamento. Por ejemplo, acá arriba tenemos Lima. Acá tenemos Lima, por ejemplo. Este es el año pasado y este es este año. Mira, nos ha ido terrible. Este año, tal cual, he tenido más del doble de casos del año pasado. ¿Qué más? Aquí, Piura le ha ido mejor. El año pasado estaba peor. Lambayeque le ha ido mejor. La Libertad sí ha tenido bastantes casos, igual que Ica, ¿no? Entonces no ha sido igual en todo el departamento, en todo el país. En cuanto a la letalidad, como ya dijimos, los mayores de 60 años son los que tienen mayor riesgo de mortalidad, seguidos por los menores de los niños, ¿no? De 0 a 11 años. En cuanto a la mortalidad respecto a sexo, femenino o masculino, es prácticamente igual. Y este es un cuadro comparativo de cada quinquenio, desde 2020 hasta ahora. Fíjense cómo han ido incrementándose en el mapa peruano los casos de dengue. Comenzó con algunos casos, pocos casos, en la selva baja, selva alta, y poco a poco se fue extendiendo también a la costa norte, y luego, pues, ya en los últimos 5 años se ha extendido a todas las costas central y norte también, donde está el mayor número de casos. ¿Y cómo estamos en el mundo? En el mundo ustedes ven ahí que la zona más afectada por dengue a nivel mundial es Latinoamérica. Asimismo como Tailandia, Vietnam, ¿no? Y lo que era antes Indochina. Pero es Latinoamérica, la zona más afectada. Esta es una gráfica hasta diciembre del año pasado, reciente. En Latinoamérica, ¿quién le ha ido peor? A Brasil. 3 millones de casos, con más de 1.000 muertos. Pero el Perú está en tercer lugar, fíjense. Está casi con igual casos, igual que México. Pero México tiene 3 veces más población que la nuestra, o sea que a nosotros nos ha ido mal. Quien ha tenido más casos por 100.000 habitantes ha sido Bolivia, ¿no? Seguido de Brasil y luego Perú. Luego Paraguay, de ahí Perú. Pero tenemos el récord
vergonzoso de tener la más alta letalidad en toda Latinoamérica. ¿Cuántas muertes por millón hemos tenido el año pasado? 6.49. Hasta Bolivia nos ganó, mire. Bolivia tiene menos. Brasil, a pesar de haber tenido como tantos casos, su mortalidad es 5 veces menos que la nuestra. ¿Qué más? Nicaragua ha tenido 42.000 casos y solamente un muerto. Ahora me dirán que Nicaragua no se puede creer porque su gobierno es dictatorial. Bueno, veamos entonces a Colombia, 41 casos y solo 28 muertos. 0,54 de mortalidad, ¿no? Cerca de 12 veces menos mortalidad que la nuestra. Es una vergüenza. Es una vergüenza para el sistema eh, de sanidad nacional, que hayamos estado tan mal el año pasado. Y este año creo que va a estar parecido. Por eso es importantísimo esta clase, es importantísimo que ustedes sepan reconocer y tratar un dengue. En Latinoamérica, ¿cómo ha ido? Miren, ha ido en incremento los muertes por dengue. Aquí el 2024 está en 1.000, pero es solamente el primer trimestre. Si lo extrapolamos, va a seguir creciendo la mortalidad. Para el tratamiento es importante identificar los casos de dengue y clasificar los casos según severidad para un tratamiento adecuado. El tratamiento tiene que ser integral, detectar las comorbilidades, a qué grupo etario pertenece, cuáles son los grupos etarios de riesgo, como son infantes y ancianos, ver el contexto social, si hay un riesgo social o no. Si el paciente vive solo, no puede salir, pues es mejor hospitalizarlo. Acá hay un cuadrito en la cual vemos, resume un poco lo que hemos conversado. La enfermedad febril generalmente demora de 3 a 7 días. Luego comienza la fase crítica, que son las 48 horas después de haber caído la fiebre. Durante la fase febril, como el niño está pues, con fiebre, come poco, se puede deshidratar, tener cuidado. Durante la fase de crítica puede haber shock hipovolémico, hemorragias, daño de órganos. Durante la fase de recuperación, los líquidos se reabsorben. Entonces al paciente ya no le falta líquido, le sobra un poco. Si le ponen más líquido, se va a sobrehidratar. Eh, durante la fase crítica es que hay alteraciones en el laboratorio. Claro que comienza al final de la fase febril la alteración, pero ya se da más en la fase crítica. Las plaquetas caen, el hematocrito aumenta. Las plaquetas caen porque el virus afecta directamente a las plaquetas y la médula, pero lo hace de manera transitoria. El hematocrito incrementa, ¿por qué? Porque el paciente hemoconcentra por la fuga de plasma hacia los tejidos. Uno lo hidrata y vuelve a normalizarse el hematocrito. En la fase febril se produce la viremia y luego pues las inmunoglobulinas se van desarrollando a lo largo, después de la fase crítica. Y esto ya hablamos sobre los problemas que se pueden presentar en cada fase. Sobre el flujograma de atención, estos son los flujogramas que aparecen en la norma nacional que ha salido hace 2 meses. En primer lugar, la pregunta, ¿el paciente cumple con la definición de caso? ¿Sí o no? Si no cumple, pues hay que establecer un diagnóstico diferencial contra todas estas patologías. Si cumple con la definición de caso, pues hay que ver si hay signo de alarma, si está en shock, ver cómo lo clasificamos al paciente, ¿no? Ya dijimos que hay 3 clasificaciones: dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma y dengue grave. Según sea la clasificación, tiene un manejo distinto. Si es un dengue sin signos de alarma, ¿qué hay que hacer?
hay que llenar la ficha, pedir exámenes, hay que ver si tiene comorbilidades o condición de riesgo social. Si tiene comorbilidad o condición de riesgo social, pues hay que ver si cumple el criterio para hospitalización. Si es así, se hospitaliza o lo refieres. Si no tiene comorbilidades ni condición de riesgo social, pues el tratamiento puede ser en la casa. ¿Qué hace en la casa? Reposo absoluto en cama, una alimentación normal, pero tiene que tomar bastante líquidos en casa, ¿no? Recomiendan 1 a 2 litros o, de agua o de líquidos, que esté informado sobre los signos de alarma, y no, el único fármaco que puedo usar para la fiebre es el paracetamol. No debe usar metamizol, no, que diga, no debe usar antalgina por el síndrome de Reye, que se puede producir, y no se debe usar ibuprofeno, debido a que el ibuprofeno, como ustedes saben, afecta la función plaquetaria, y aquí la función y el número plaquetario ya está afectado. Entonces no puede usar AINES en dengue, no se puede usar ibuprofeno ni naproxeno. Y estos pacientes con dengue sin signo de alarma, que se van a casa, pues hay que estar monitoreando cada 24 o 48 horas, según la severidad de riesgo que tengan, ¿no? Hasta que al menos supere la fase crítica. Fase crítica la supera después de 48 horas de haber estado afebril. Si viene un niño con dengue y ya tiene signos de alarma, ¿qué hacer? Llenar la ficha, pedir exámenes, y como el problema es la hipovolemia que produce la extravasación de plasma, pues hay que hidratar al paciente para normalizar la volemia. ¿Con qué se hidrata? La guía plantea lactato de Ringer y solución salina. Lactato de Ringer no hay en el Perú, así que todo será solución salina, a concentración normal, es decir, al 0,9%. En adultos, la cantidad que se le pasa es a 10 por kilo, pero en niños, fíjense, ojo, es de 5 a 7 por kilo en una hora. Y se le va evaluando. Si el paciente no mejora después de esto, se le vuelve a dar 1, 2, por 2 veces más. Si no mejora después de estos pequeños bolos que se dan, pues ya se considera dengue grave y se maneja como dengue grave. Pero si el paciente va mejorando, va mejorando en el sentido que hay una desaparición progresiva de los signos de alarma, mantiene una buena diuresis, una buena tolerancia oral, se va disminuyendo la cantidad de líquido que se le pasa. De lo que estaba en 5 a 7 mililitros por kilo hora, se le pasa a 3 a 5 por unas 2 a 4 horas, luego de 2 a 3 mililitros por 2 a 4 horas. Si sigue mejorando, ya lo dejas con hidratación de mantenimiento, según Holley y Segar, calculando con la fórmula Holley y Segar. Esto es lo que hacemos generalmente nosotros aquí en el hospital, en los pacientes que tienen signo de alarma. Y están abajo en emergencia, en observación de emergencia, hasta el momento que ya están compensados y suben con hidratación de mantenimiento. Los tenemos hospitalizados generalmente hasta que pase el periodo de fase crítica, que son las 48 horas después del último pico de fiebre. ¿Y qué pasa si el paciente ya viene con dengue grave, con shock? Pues se hace el ABC, hay que monitorizar, ponerle electrodos en el pecho, monitorizar signos vitales, oxigenoterapia, vías periféricas, sonda vesical y pedir exámenes auxiliares. Diversos exámenes de función renal, función hepática, hemogramas, electrolitos, AGA, radiografías, ecografías, ¿no? Lo primero que se le hace, se le aplica un bolo, como es shock, bolo de solución salina. Los bolos, ustedes saben que es a 20 por kilo, ¿no? Y luego se evalúa si hay mejoría o no. Si el paciente no mejora, un segundo bolo y hasta un tercer bolo, ¿no? Si el paciente va a mejorar, sale del shock con 1, 2 o 3 bolos, se le va bajando el goteo y la hidratación de manera progresiva.
Y asimismo, en el manejo hay que determinar cómo está la función cardíaca y valorar el uso de inotrópicos de ser necesario. Hay que estar atento si tiene una hemorragia oculta, que sea a causa de que no salga de shock. Evaluar si es que persiste con acidosis metabólica. Los criterios de hospitalización, como ya dijimos, son los signos de alarma o signos de shock severo, de dengue grave. También hay criterios sociales. En la prevención del dengue está pues tres medidas. La primera, control de los mosquitos, pues educación sanitaria para evitar que haya formas en las cuales queda agua estancada donde se reproduce el mosquito. Asimismo, se puede poner en los recipientes co, co, copépodos, los cuales se alimentan las larvas de los mosquitos y de esa manera los combaten. Y asimismo se está evaluando una forma novedosa de contrarrestar al mosquito, es contagiar a los mosquitos, ¿no?, de laboratorio, infectarlos con una bacteria intracelular, que es la Wolbachia, la cual hace que los mosquitos sean menos susceptibles a contagiarse con el virus y a transmitir el virus. Y estos mosquitos transmiten esta bacteria también a sus generaciones, a sus huevos, ¿no? Entonces eso crea una competencia y puede, es- eh, puede ser efectivo para disminuir, ¿no? Se ha visto que hay estudios que se ha visto que es efectivo, pero aún no se usa a gran escala. Medidas de protección personal, pues el uso de repelentes, mosquiteros. O sea, hay un estudio que plantea el uso de cortinas impregnadas con insecticidas. Y finalmente la vacunación, que probablemente va a ser lo que nos va a salvar de esta patología. Actualmente hay dos vacunas disponibles de manera comercial en el mundo, que es la Dengvaxia y la Qdenga, ¿no? Las cuales requieren múltiples dosis y a veces se requiere que se tome una prueba previa contra el dengue para ver si ya tuvo dengue. Si ya tuvo dengue, se puede aplicar la vacuna. Entonces es complicado. Sin embargo, hay una vacuna que es la Butantan, ¿no? La cual ha demostrado eficacia con una sola dosis en un 80%, con pocos efectos adversos, y que es eficaz eh, así el paciente haya tenido dengue o no haya tenido dengue. Entonces que se puede aplicar de manera generalizada y sería una gran ayuda para combatir esta afección, ¿no? Esta vacuna Butantan se está produciendo en el Instituto Butantan en Brasil, que es el mayor centro de producción de vacunas en Brasil, ¿no? Es un orgullo para Latinoamérica. Ojalá que esté disponible pronto y que sea realmente efectiva con pocos efectos adversos como se prevé. Muy bien, ya vamos acabando. La chikungunya es pues una enfermedad transmitida por mosquitos, transmiten el virus chikungunya. Estos mosquitos son transmitidos por Aedes aegypti principalmente en América. Eh, Generalmente los síntomas comienzan 4 o 8 días después de la picadura. Generalmente es fiebre y dolor articular. También puede haber cefalea, náuseas, erupción cutánea. Lo más característico es dolor intenso en articulaciones, que puede ser incapacitante, que puede durar días, incluso meses o años. Esto lo hace característico. Es raro que cause muerte, pero si el paciente tiene comorbilidades, pues puede contribuir a la comorbilidad para causar muerte. No hay vacuna ni tratamiento antiviral y generalmente el tratamiento es aliviar los síntomas. Chikungunya, pues le debe una lengua africana que significa doblarse de dolor. Fue descrita primero en Tanzania y luego aislado en Tailandia
1958. Su picadura da inmunidad de por vida. Es endémica en América. Solo no está en Canadá, Chile, Estados Unidos ni Uruguay, pero en el Perú es endémica en el Perú. Y el tratamiento es sintomático, bueno, y casi siempre es ambulatorio. Hay que guardar reposo en casa, usar mosquitero, para el dolor, paracetamol, y tomar bastante líquidos. La madre puede transmitir chikungunya a sus bebés, sin embargo, no suele ser grave, y el recién nacido puede nacer eh, con infección si la madre tuvo la infección pocos días antes o al momento del parto. Esta es la distribución de chikungunya en América. Fíjense, principalmente está en, en Brasil y Paraguay, eh, y el resto pues es también en toda la zona andina, ¿no? También se ve. En nuestro país, el mayor brote de chikungunya fue el 2022. Luego se han seguido detectando casos, pero ha bajado un poco, aparentemente. ¿Dónde dio la chikungunya generalmente? Piura y Tumbes principalmente, en los lugares. Aunque en lo que va del año, hasta la semana epidemiológica 5, los casos mayormente se han dado en San Martín, Madre de Dios, Cusco. Acá está el mapa. Son los casos hasta la semana 5 de este año, ¿no? Pero en el 2023, ustedes verán que la mayoría de los casos fueron Piura y Tumbes. Piura y Tumbes, chikungunya más que todo ahí. Estas son las definiciones de caso, que son muy parecidos a los criterios que se toman para dengue. Caso probable, detección de IgM. Caso definitivo, confirmado, detección del ARN viral. La chikungunya tiene tres clasificaciones según severidad. Chikungunya sin mayor afectación que la fiebre, un poco de artralgias y artritis, y aquella que ya tiene manifestaciones extraarticulares, por ejemplo, neurológicas, cardiovasculares, oftálmicas, hepáticas, y la chikungunya grave también, cuando ya hay falla orgánica. Y las fases, hay una fase aguda, posaguda y crónica, ¿no? No todos pasan por estas fases, pero puede llegar a la cronicidad. La fase aguda demora menos de 2 semanas, la posaguda demora de 2 semanas a 3 meses, y la fase crónica es cuando los síntomas demoran más de 3 meses. Ya terminando, el virus Zika es, pues es causada por el virus Zika, transmitida por la picadura de Aedes aegypti, ¿no? Igualmente que las otras enfermedades que hemos conversado, pero también se ha documentado que puede ser transmitido por vía sexual. La mayoría de las personas son asintomáticas, algunas pocas desarrollan enfermedad, generalmente es un cuadro leve de exantema, prurito, conjuntivitis, artralgias, mialgias, fiebre, síntomas que generalmente duran de 2 a 7 días. El Zika fue aislado en Uganda en 1947, luego se ha extendido por África y también en Asia, pero ya en 2015 llegó a Brasil y de ahí ha llegado pues al resto a buena parte de Latinoamérica. En Brasil se detectó su asociación del virus Zika con el síndrome de Guillain-Barré y también con el nacimiento de niños con alteraciones del sistema nervioso central, especialmente microcefalia. Actualmente ya el Zika es endémico en las Américas, no hay tratamiento específico, y se sabe muy bien su asociación del Zika con la microcefalia y el síndrome de Guillain-Barré. En el Perú se han dado casos, la mayor cantidad de casos lo tuvimos en 2020, luego se han seguido presentando, donde generalmente se ha dado el Zika
se está dando, el 2023 se dio principalmente en Lambayeque, Junín y Cajamarca. Piura hasta Piura, ¿no? La parte norte del país, generalmente. Ahí se ha dado el Zika. Ahí está el mapa. Y bueno, la definición del caso, persona que presenta exantema en inicio súbito, ¿no? Comienza con exantema, el Zika, ¿recuerdan? Que no se explica por otras condiciones, que viene de un área endémica, donde hay transmisión del Zika, y presenta dos o más signos, ¿cuáles? Prurito, conjuntivitis no purulenta, artralgias, mialgias, edema periarticular, fiebre, ¿no? Los casos sospechosos, pues la detección de IgM, y los casos confirmados pues con la detección de ARN viral o la serología, ¿no? Muy bien, gracias por su atención. ¿Alguna pregunta para terminar? Sí, doctor, en todo caso el tratamiento del Zika también sería de soporte, ¿no? Hidratación, reposo y así. Sí, soporte. Todavía no hay una vacuna, sería importante desarrollarla, porque de todas maneras, para prevenir el nacimiento de niños con microcefalia, ¿no? Es una condena de por vida. Muy bien, jóvenes, gracias por la atención. Disculpen haberme pasado 6 minutos. Gracias.